presentación del libro Juglares del Bordo, de Daniel Salinas Basabe, con la participación del autor y de Eduardo Antonio Parra. A continuación les cedo la palabra. Bienvenidos. Estaba pensando que de alguna manera tengo también una relación larga con la cuentística de Daniel Salinas Basabe. Hace algunos años, ya no recuerdo cuántos, pero era unos 5 o 6 por ahí, que venía yo a la feria de Tijuana. Me acuerdo que me propusieron ya de último momento presentar tu primer libro de cuentos, si mal no recuerdo, Cartografías absurdas, de Didascalia, ¿no? Sí. Entonces, yo todavía no conocía a Daniel, que probablemente nos habíamos cruzado alguna vez en Monterrey, cuando éramos, bueno, yo era joven y tú eras casi un niño, ¿sí? Me imagino, pero no lo ubicaba. Y me acuerdo que leí el libro sin conocer al autor, y el libro me gustó bastante, y bueno, vine y lo presenté, y ahí fue donde coincidimos por primera vez. Su segundo libro de cuentos, que ganó el premio Gilberto Owen, a mí me tocó ser jurado de ese premio, entonces también pues lo conozco bastante bien. Fue antes, por supuesto, de que quedara finalista en el premio Gabriel García Márquez allá en Colombia. Y ahora este libro, que lo estoy viendo por primera vez en físico, también lo leí en PDF, a mí me lo propusieron para presentarlo hoy y dije que sí, por supuesto, pero no esperaba lo que me iba a encontrar con este libro. Creo, sinceramente, que es el que más me ha gustado de los tres. Me gustó mucho, por varias razones. Creo que quizá la principal es que es un libro cuyas historias provienen prácticamente todas de la nota roja. ¿Sí? Esto no quiere decir que sea sangriento, esto no quiere decir que hable de crímenes, aunque sí ocurren de repente, sino que me llama muchísimo la atención porque yo siempre he sido un convencido de que la nota roja, desde que existe, o más bien la página de sucesos, desde que existe, y no me refiero aquí en México, me refiero en el mundo, ha sido una fuente inagotable para grandes historias literarias. Se me ocurre pensar simplemente en 3 grandes clásicos de la literatura universal. Para empezar, El rojo y el negro de Stendhal. Sí, Madame Bovary de Flaubert también surgió de la nota roja. Obviamente Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y si le buscamos y le rascamos más, quizá Los demonios o Los endemoniados de Dostoyevsky también, y probablemente hasta Los hermanos Karamazov. Con esto quiero decir que aunque el origen sea una nota de sucesos o una nota roja de un periódico para un relato, en este caso supongo yo que el origen son notas rojas imaginarias, ¿sí? Pero en caso de que fueran imaginarias o verídicas, no necesariamente tiene que ser un texto violento, un relato violento, sino que de ahí salen las mejores historias humanas. Simplemente pregúntense cuando lean una nota de la nota roja, no en las 14.000 o las 14 cuchilladas con las que un hombre mata a una mujer o viceversa, sino en los motivos que tuvo para hacerlo, ¿sí? Toda la historia que hubo antes para llegar a esos motivos, o toda la historia que ocurre después. Yo he leído historias extraordinarias que parten del crimen y a partir de ahí se desarrollan para contar las consecuencias también. Todo eso es bastante humano. Bueno, Juglares del Bordo es un libro cuyas 9 historias, según yo, parten de la nota roja. Pero esa nota roja le da la oportunidad a Daniel Salinas Basabe para hacer una crítica social, sobre todo de Tijuana y la región no sé cómo se llama la región, pero supongo la región fronteriza de Baja California, ¿no? Porque abarca Rosarito, abarca incluso hasta Ensenada. Crítica social, crítica política, crítica a los desarrollos y avances tecnológicos también, y incluso también crítica económica. O sea, no hay un solo texto de Daniel que no integre una crítica profunda, además de una visión bastante también profunda del ser humano.
Los personajes están perfectamente bien armados, están perfectamente bien redondeados. Hay varios textos escritos en segunda persona. Y ayer decíamos, precisamente en esta sala, decía yo que para mí la segunda persona es el escalpelo con el cual el escritor puede penetrar mucho más hondo en el alma del personaje, o es el escalpelo con el cual el escritor puede penetrar mucho más hondo en el alma humana. ¿Por qué? Porque ante la segunda persona no hay defensa. Ante la segunda persona se caen todos los velos y todos los tapujos y salen las verdades más vergonzosas o las verdades más escondidas del alma humana. El primero de los relatos, que se titula La sonrisa de una cabeza robada, por supuesto está en segunda persona. Es la historia de una reportera de nota roja que sueña con escribir una gran novela negra sobre Tijuana Noir. Por supuesto, desde el título sabemos más o menos hacia dónde va esto. Le llaman para decirle pues, que encontraron un ejecutado, y cuando llega, pues no nada más es un ejecutado decapitado y desmembrado, por supuesto. Pero a partir de allí, que es un inicio terrible, Daniel Salinas Basabe empieza a construirnos una historia que es bastante lateral al crimen. O sea, el crimen es como el pretexto para narrar la historia de esta reportera y de otros reporteros de la misma fuente, ¿sí? Uno de los cuales se acaba de retirar y está trabajando en el semáforo, se llama semáforo aquí, bueno, en la morgue, ¿sí? Es un gordo de 140 kilos que de repente ya lo encontramos como a 150, porque en la morgue no tiene para dónde moverse y nomás tiene que estar comiendo junto a los cadáveres, es lo único que puede hacer para divertirse. El día que aparece el cadáver sin cabeza, sí, curiosamente el cumpleaños de este gordo, cuyo nombre no recuerdo. Pero entonces lo que quiero decir con esto, no voy a contar todo el cuento, lo que quiero decir con esto es que después de un inicio terrible y de una imagen terrible, Daniel Salinas Basabe le da entrada al sentido del humor, le da entrada a lo humano y empieza a tejer la historia alrededor de eso, una historia que nos va a llevar por otro lado hasta, bueno, no les digo porque entonces sí ya les estaría vendiendo el cuento. El segundo relato, Infortunios del Centinela, también es una tragedia, la tragedia de una mujer que también vive una especie de hastío, una especie de aburrimiento, y la invitan a escalar el Cerro del Centinela. Ustedes deben saber mucho mejor que yo dónde está. Sí, me imagino yo que está por la carretera Rumorosa, rumbo a Mexicali, algo así, por ahí. Bueno, la mujer se extravía en esa excursión, pierde la orientación, pero también pierde lo que es más terrible, porque también eso está presente en todos los relatos de Daniel, los adelantos tecnológicos de nuestros días. Lo que es más terrible es que pierde la conexión, ¿sí? O sea, más que la orientación, pierde la conexión. Su celular ya no tiene batería, ya no puede mandar WhatsApps, ya no puede sacar Google Maps para saber por dónde salir, y de ahí se desencadena una tragedia que a la larga implica a los rescatistas, a los reporteros y a un montón de gente, todos implicados en lo mismo, pero además todos narrando la historia desde su punto de vista. De hecho, es un relato que se divide digamos, en pequeños fragmentos cuyos nombres llevan los nombres de los personajes. Otro de los relatos, Chapuzas de la clarividencia reporteril. Aquí, desde el título también ya nos está anunciando, está jugando Daniel Salinas Basabe con estas cosas que yo creo que muchos reporteros, me imagino que él también, ha soñado alguna vez, que es con adelantarse a la noticia. Aquí el reportero, el protagonista de este relato, cada vez que come demasiado y le da el famoso mal del puerco, ¿sí? Empieza a tener cierta somnolencia y empieza a combinar esa somnolencia con clarividencia y de alguna manera sabe, sí, ve las noticias que van a ocurrir. Y no se limita a eso, a verlas, sino que las escribe y las manda a su periódico para que se publiquen de inmediato en el portal de internet, ¿sí? Bueno, tampoco voy a armar toda la historia, no voy a desarrollar toda la historia, pero este es el tema más o menos. Desbarrancadero Resort. Creo que es una crítica desde mi punto de vista, yo que no soy de aquí, es una crítica al desarrollo urbano caótico que a veces sufren las grandes ciudades, y en este caso supongo que es el caso de Tijuana. Toda la historia es de un junior, de un hijo de un empresario muy exitoso que ha hecho toda su fortuna
construyendo fraccionamientos para gente pobre, o sea, casas de interés social. Pero este hombre desoye los consejos y la experiencia de su padre y se lanza a construir 2 torres de superlujo con vista al mar, ¿sí? Por supuesto, se consigue un socio, por supuesto consigue un terreno que para su mala fortuna le habían confiscado a los jefes del cártel de Tijuana de hace mucho tiempo, ¿sí? Digo, para su mala fortuna, tumba por ahí un edificio que ya estaba ahí, que me imagino un palacete tipo el Partenón del Negro Durazo, pero aquí en Tijuana, ¿sí? Y empieza a construir. A partir de ahí empiezan los problemas y se viene la debacle. Es una debacle, es un texto con bastante sentido del humor, es una especie de parodia bastante, yo no diría hilarante, porque uno sí sonríe, no creo que se carcajee, pero algunos se pueden carcajear tranquilamente con la suerte de este magnate que de repente se enfrenta a la tragedia. Estos, sí, voy a mencionar los 2 últimos, que creo que son los 3 últimos. Sí, los 3 últimos son los que mis preferidos en este sentido, ¿sí? Las hermanas del mechón arcoíris. Esta es una historia que me gustó muchísimo. Les voy a contar el planteamiento, digo, a lo mejor les adelanto 2 o 3 páginas, pero otra de las cosas que tienen los cuentos de Daniel Saldívar lo sabe, son cuentos de largo aliento, son cuentos que a veces tienen un aliento de novela. Entonces, si uno adelanta las primeras 3 o 4 o 5 páginas, no está adelantando prácticamente nada, apenas está armando la historia. Las hermanas del mechón del arco iris es una historia que yo creo que sí puede ser muy posible en la frontera de México en Estados Unidos. Hay un hombre, un antepasado de estas hermanas, el padre, por supuesto, que se va de mojado a trabajar a San Diego y tiene una novia aquí en Tijuana, o una mujer, una esposa, no sé. El caso es que le embaraza, ¿sí? El caso es que le embaraza y de repente ya está otra vez trabajando en la construcción 5 días después, y 5 días después embaraza a una pocha del otro lado. Sí, pero obviamente estas 2 mujeres nunca se enteran, y cuando nacen sus hijas, ¿sí? Nacen con 5 días de diferencia y no se conocen durante toda la vida, sobre todo porque el padre muere a los pocos meses o algo así. Hasta ahí les dejo más o menos la historia. La idea es cómo crecen estas 2 chicas, ¿sí? Quizá presintiéndose, quizá sintiéndose a lo lejos, con la frontera de por medio, pero como ya sabemos, probablemente llegará un día en que se lleguen a conocer. El penúltimo de los cuentos, Yacen las piedras de la locura en la rumorosa, ¿sí? Es un cuento diferente a los demás. Y con esto ya estoy diciendo un poco más, porque otra de las características del libro y de prácticamente todos los cuentos de Daniel Salinas Basabe, de los 3 libros que ha publicado hasta el momento, es que los cuentos rara vez tienen semejanzas unos con otros. Son historias muy distintas, digo, claro, están escritas con el mismo impulso, con la misma pluma, con el mismo estilo quizá, pero con técnicas, con enfoques, con puntos de vista, con estructuras distintas y con desarrollos distintos. Entonces es una delicia, por ejemplo, por eso leer este tipo de libros de cuentos. Uno sabe que está leyendo historias de la nota roja, lo dije antes, que provienen de la nota roja. Sabe que es el mismo autor y que por lo tanto hay un estilo, digamos, que unifica todos los relatos, pero también se va topando con cada relato con una cosa completamente distinta de la que esperaba. ¿Por qué? Porque no se parecen a los que hemos leído antes. El 8º relato de este libro es un relato que tiene una cuestión, tiene que ver con la fantasía y con las leyendas regionales, hasta donde sé. Yo sí me he pedido a la enfermera, supongo que sí existe, ¿no? Una enfermera que se aparece en la carretera de la Rumorosa, por ejemplo. Me imagino que es la vertiente tijuanense de la Dama de Blanco, ¿no? Que hay en todos lados, y que no sé si ustedes sepan, pero es una leyenda prehispánica que se llamaba la cegua y que viene de los mayas, ¿no? Eso de que uno va manejando en la noche y de repente ve a una mujer guapísima con un cuerpo envidiable, digo, no envidiable, más bien apetecible, apetecible, y vestida con un vestido así todo vaporoso pidiéndole ray. Esa leyenda viene desde hace como 500 años o más. Bueno, aquí Daniel la utiliza para crear un personaje distinto al de la enfermera,
que se supone que es una enfermera que tiene la piedra de la locura adentro de la cabeza, ¿sí? También hay otra leyenda que no sé, también supongo que es regional y supongo que sí existe, de que hay un manicomio escondido en esa carretera de la Rumorosa. Todo esto está integrando este relato que tiene tintes bastante fantásticos y sí, creo que es el único que se aleja por completo de la realidad, aunque hay varios de los anteriores que el absurdo por momentos trata de alejarnos de la realidad, aunque no lo logra por completo. Y el último relato, Juglar del Bordo. Aquí voy a desdecirme un poco, porque sí tiene un parentesco con uno de los relatos de tu primer libro. Creo que se están perfilando ya las obsesiones de Daniel Salinas Basabe. Una de ellas es la nostalgia por lo que se está acabando o por lo que se va a acabar, en este caso los oficios. En el primer libro tenía un relato sobre un cartero en una época en la que ya nadie manda cartas, cómo se les va acabando la chamba poco a poco, hasta que se quedan en la nada. Este relato, Juglar del Bordo, es sobre un boceador en un tiempo que afortunadamente todavía no llega, pero yo creo que no va a tardar unos 3 o 4 o 5 años máximo, ¿sí? Cuando ya nadie compre periódicos en papel. De hecho, sitúa el relato de Salinas Basabe el día en que se va a acabar la edición impresa del único periódico que todavía se imprime en papel. Y está el personaje en el que se centra, es un voceador de 74 años que lleva más de 60 como voceador y que no sabe qué va a hacer al otro día. De hecho, ese día, aunque ha venido bajando las ventas, él recuerda, hay una historia del periodismo también muy interesante en este cuento, al menos panorámica. Dice, recuerda algunas de las fechas claves de las noticias para los voceadores, y dice, por ejemplo, cuando su madre supo lo de Pearl Harbor, ¿sí? Y lo anunció y vendió un montón de periódicos. Cuando cayó la bomba atómica también en Hiroshima. Pero él ya en su etapa como voceador, él recuerda como uno de los días más gloriosos para la venta, o sea, me refiero, el día que mataron a Kennedy, y por qué no, el día que mataron a Colosio aquí en Lomas Taurinas, que dice que vendió más de 500 ejemplares. Dice, a partir de ahí fueron bajando y bajando y bajando las ventas, y llegaba días en que ya solo vendía 20 ejemplares del periódico, porque ya todo el mundo veía su teléfono y ahí veía las noticias. Pero este día, que es el último, que va a haber ejemplares impresos de un periódico, compra 100, a ver si los logra vender. Bueno, en resumidas cuentas, más o menos este es un panorama del libro Juglares del Bordo de Daniel Salinas Basabe. Ya dije que hay crítica social, crítica política, crítica económica, y también se puede encontrar aquí, además de las historias humanas que cuenta, además de los personajes que están redondeados, vemos una historia de Tijuana y una historia de la región. Se iba a decir en el último siglo, pero Tijuana es muy joven, entonces yo creo que es toda la historia de Tijuana de alguna manera, ¿no? Está reflejado el carácter de los tijuanenses, se ve la variedad de delitos que se cometen aquí en la ciudad, no nada más los asaltos, no nada más las ejecuciones, no nada más los homicidios, también las evasiones fiscales, también el robo del combustible, los guachicoleros aquí están presentes también, etcétera, etcétera. Los estilos de vida de Tijuana, las drogas omnipresentes siempre en toda la vida cotidiana, los anhelos de los tijuanenses y de los que llegaron para cruzar al otro lado y no pudieron, pues sigue siendo su anhelo el hecho de cruzar a los Estados Unidos. Los extranjeros, hay un cuento que está situado en Cancún, solo es el único cuento que no está situado en Tijuana, y es la historia de una extranjera que viene enamorada de México para toparse con la violencia total, sí, en Cancún. Ahí no voy a contar mucho, porque bueno, está la cuestión de las familias que se desmembran o se desgregan a un lado y otro de la frontera. Está lo mítico, está lo legendario, y como ya dije, la nostalgia por los oficios perdidos y todo lo que se va a perder. Todo esto contado con una sabiduría, con una madurez, con fluidez, con ritmo, con un humor y un sentido crítico que no descansa nunca. Muchas gracias. ¿Cómo están, colegas? Bien.
Muchas gracias por venir a despedir nuestra fiesta de los libros en modo juglar, con traje de juglar. Muchas gracias por atreverse a cruzar la frontera nahuativa y muchas gracias por cruzarla furtivamente y sin documentos. Qué hermoso es que estemos todos reunidos aquí en esta nuestra fiesta, la fiesta de los libros, la fiesta que nos une y que por primera vez me toca cerrar, me toca despedir, y que de una u otra forma es el momento o esta semana del año en que me encuentro con más amigos, en que me encuentro en un mismo día, en una misma hora, con más gente que quiero. Y pues yo celebro que la Feria del Libro de Tijuana marche sobre ruedas y sea ya una tradición de nuestra ciudad. Yo recuerdo muy bien la primera feria a la que asistí cuando teníamos pocos días de haber llegado a la ciudad, porque fue en mayo de 1999 y se celebraba en Palacio Municipal. Recuerdo también la primera vez que me tocó participar en la Feria de Tijuana exponiendo algo, que fue en 2006 cuando se celebraba en el High Alive en la Avenida Revolución, y en aquella ocasión me tocó hablar de rock con mis colegas de la Ciruela Eléctrica. Y bueno, desde entonces creo que he participado en todas o casi todas, y hay un montón de anécdotas relacionadas con nuestra fiesta que dan para un libro. Yo creo que el Juglares está bendito porque, bueno, después de una lectura tan profunda como la de Eduardo Antonio Parra, pues caray, ¿qué puedo decir? Yo creo que solo dos personas hasta ahorita lo han leído completito, mi esposa Carolina y Parra. Creo que son los únicos que han leído este libro realmente. Bueno, a lo mejor los que lo compraron allá en Argentina, pero creo que no lo leyeron a fondo. Y digo que está bendito porque, ya lo mencionó Parra, yo tengo 4 libros de cuentos y Parra ha estado presente en 3. En mi primer libro de cuentos, mi primera ficción, que era el 4º libro, pero era la primera vez que me atreví a escribir ficción, que se llamaba Cartografías Absurdas de Laxalia, lo presentamos en la primera feria en el regreso al Secut, cuando la feria se mudó de la Plaza Arriba al Secut en 2013, y la presentamos cuando todavía habilitaban el vestíbulo de la Bola, el vestíbulo del Cinemax. Y bueno, andábamos a las carreras y yo tenía presentador, y de pronto cuando me dicen que mi presentador va a ser Eduardo Antonio Parra, yo digo, bueno, debo estar soñando, porque pues imagínense un primer libro de cuentos, un autor que nadie conocía, y tener como presentador a alguien a quien yo seguía desde principios de los años 90 allá en Monterrey, pues caray, creo que fue algo más que un bautizo. Después ya lo mencionó Parra, a él le tocó recibir el manuscrito del Whisky Malo en el premio Gilberto Owen, él, Liliana Blum y Carla Fessler. Y bueno, pues ya todos ustedes saben el camino que ha recorrido el whisky. Y bueno, pues ahora ha venido a darle su empujón y su bendición a los juglares. Y como les dije hace una semana, de mi parte esto no es la presentación de un libro, es una ceremonia de gratitud con todos ustedes, porque aquí hay demasiados rostros que me han acompañado siempre en este camino de vida, o que al menos en los últimos años siempre han estado presentes. Ahora les pregunto, ¿alguien de ustedes estuvo cuando presentamos Parra y yo Cartografías Absurdas de Laxalia allá en La Bola hace 6 años? 2. Caro de Tizoc. Bueno, entonces hay una nueva generación de lectores. ¿Alguien estuvo cuando presentamos la liturgia del Tigre Blanco en la Plaza Río? Ha sido mucho más. Bien, esa fue histórica. Pero bueno, la de hoy va con parteaguas, y la de hoy, más que presentarles al cachorro argentino, es
darles las gracias a todos ustedes por creer en este camino de vida y por acompañarme. Yo creo que yo mismo no podría hablar mejor de los cuentos, mejor de lo que ya habló Pablo, porque creo que los ha leído y los ha interpretado y diseccionado mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Así es que les voy a platicar un poco de cómo nació este libro. La primera lectora de este libro, como les comenté, fue Carolina, y lo leyó en un avión. Este libro tiene algunas particularidades, algunas primeras veces. Es el 12º libro que publico, pero en algunos casos está batiendo está rompiendo algunos paradigmas. El primero de ellos es que es el primer libro mío que gana un certamen en segunda instancia. Es decir, este boxeador ya traía una pelea perdida. Anteriormente, en 6 anteriores premios, los 6 libros habían ganado a la primera y viceversa. Me ha pasado que libros que después inscribo, que los he inscrito hasta 3 veces, pierden las 3. Cuando un libro pierde 3 veces, yo ya lo considero un gallo muerto. Pero yo de una u otra forma pensaba que un libro o ganaba la primera o era un cartucho quemado, o no ganaba. Este libro ya perdió una vez, y perdió en el Juan José Arreola de Cuento, un premio nacional, en donde, por cierto, uno de los jueces fue mi amigo Luis Felipe Lomelí, y que hoy a la distancia, pues le agradezco muchísimo, muchísimo que no le haya dado el gallo, porque creo que le fue mucho mejor en el Ruedo de la Plata. La verdad es que sí le metimos también una manita de gato al libro. Después de que perdió, editamos un poco los cuentos, alteramos un poco el orden, metimos un par más. Les confieso, el que menciona Pablo, de la Riviera Maya, que ocurre en Playa del Carmen, que se llama Sargazo C, no venía originalmente. Originalmente iba a ser un libro estrictamente de Baja California, era un libro 100% baja californiano. Al final pensé que esto procedía como en esas comidas, cuando estás como que en una comida de varios tiempos, en puros cortes de carne, y de pronto necesitas así como un digestivo, como un licorcito que te cambie la vibra del sabor. Entonces, bueno, después de 4 cuentos baja californianos, viene el 5º, que ocurre en la Riviera Maya, y después vienen otros 4 baja californianos. Pero este es el libro más radicalmente regionalista y más radicalmente tijuanense que he escrito. Ya había perdido una vez en el ring, ya se me baja el boxeador derrotado, entonces pues bueno, le curamos los golpes, le surcimos las heridas y vas de nuevo a pelear. Y siempre, bueno, tratamos de analizar, Carolina y yo, a dónde vamos a inscribirnos. Yo lo confieso, yo peco a veces de ser demasiado medroso, demasiado conservador. Nunca me inscribo a un premio que crea que no puedo ganar. Siempre me inscribo a lo que creo que es ganable. Y Carolina generalmente tiene la vara, la mira un poco más alta, bastante más alta que yo, y me dice, no, pues anímate. Y ella es la que está cazando premios en la web, y me dice, oye, está este premio muy interesante que es apenas su segunda edición, es un premio que convocan en Argentina, está abierto para cualquier libro que esté escrito en español, venga de donde venga, libro de cuentos, tiene mínimo de páginas, pero no tiene máximo, así es que te puedes tirar a matar todo lo que quieras, y pues yo te exhorto, te empujo, te conmino a que lo envíes. Caray, pues es que, no, mira, pues realmente cuando vas a enviar algo a un concurso, tienes que pensar varias cosas. La primera es que cuando lo envías, digamos que sacas de circulación tu texto unos 6 meses o el tiempo que termine el fallo, y durante ese tiempo pues no lo puedes tocar, no lo puedes mover porque está pendiente de fallo, y es renunciar al texto. 2, no es barato enviar un paquete de 8 manuscritos a Argentina. Es bastante caro si lo envías desde aquí. Pero sucedía que se nos atravesaba nuestro viaje a Colombia para ir a la final del premio García Márquez. Entonces me dijo, bueno, pues esta es la señal,
La clave es que si lo mandas de Colombia, pues a lo mejor ya es la mitad del camino, nos ahogamos un poquito. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer eso. Digamos que la primera parte del camino yo cargo con el tambache en el avión de México a Bogotá, y el resto ya lo enviamos en paquetería de Bogotá a Buenos Aires. Pero sucede que nosotros aterrizábamos en Bogotá en la tarde, el día en que vencía la convocatoria. O sea, el último día en donde podías poner tu sello del matasellos típico, que te dicen, si viene el matasellos, bueno, aunque llegue 5 días tarde te lo aceptamos, pero si te pasas un día ya te rechazamos. Entonces hacía falta que el avión hubiera aterrizado un par de horas más tarde para que se me acabaran las horas hábiles. Así es que cuando aterrizamos en Bogotá y pasamos migración, ya me fueron a recoger ahí los colegas de la Biblioteca Nacional. Lo primero que les dije es, antes de tocar base en el hotel, antes de hacer cualquier cosa, le dije, cómo ir a una paquetería, la que haya más cerca, un DHL. Aparte estaba lloviendo a cántaros, porque bueno, en Bogotá casi no llueve, pero ese día se dio la casualidad de que llovió. La verdad es que nunca he estado bien en esa ciudad que no llueva. Y entonces ese día no era la excepción, estaba lloviendo muchísimo. Y bueno, la chica que nos recogió, que no tenía idea de dónde habrá una paquetería, bueno, pues era como por el aeropuerto. Bueno, total, que fuimos así como a una zona industrial en donde estaba el corporativo de DHL, es decir, donde se envía la paquetería mayor, no un local así de centro comercial, sino realmente un corporativo industrial. Y bueno, pues me bajo en un patio y ahí voy corriendo con los 8 manuscritos bajo la lluvia, los manuscritos empapados. Los enviamos y bueno, pues les echamos la bendición en el último minuto, seguro de que estabas enviando un barco que irremediablemente iba a naufragar. Sin falsa modestia les digo que en ese momento yo lo que decía, bueno, es vamos a aspirar a un tercer lugar, al menos para que se diga, oye, bueno, pues llegaste a un tercer lugar en Argentina, no está nada mal, que al menos pues suene el nombre del libro y a otra cosa mariposa. Entonces una noche, más bien una madrugada, eran 4:30, 5 de la mañana, del 21 de febrero, pasado 21 de febrero, suena el teléfono y pues tiene un número raro en la pantalla, y yo creo que en estos tiempos cada que suena el teléfono uno ya está curado de salud. O son los bancos, o son las encuestas electorales, o son las Afores, o cualquier promoción. O bueno, si te hablan a las 4:30 de la mañana, das por hecho que es una mala noticia. Pero no te imaginas que del otro lado de la bocina va a haber un acento argentino, mucho menos un nombre tan sui generis como Oche Califa. Entonces cuando Carolina contesta, pues ella pensaba que era una broma. Oche Califa, ¿qué será esto? Y cuando me lo pasa y me dice que soy el ganador del primer lugar del premio de la Fundación del Libro, pues yo pensé que esa duermevela estaba demasiado pesada, que yo necesitaba mi primer café del día para darme cuenta que eso no era un sueño, porque realmente yo no esperaba el primer lugar. Y a partir de entonces, bueno, pues las cosas corrieron con muchísima prisa. Creo que lo mejor de este premio es que le dan prioridad al libro y le dan prioridad a que se distribuya el libro, porque editamos el libro en tiempo récord, es decir, fui a la ceremonia de premiación en Buenos Aires el 27 de marzo y todo el siguiente mes me la pasé editándolo a larga distancia, haciendo un trabajo de corrección intensísimo. Un trabajo de corrección que incluyó, entre otras cosas, por primera vez en mi historia, un glosario, un pequeño diccionario de tijuanismos, porque pues como este libro se va a editar, va a salir en Argentina, bueno, salió en Argentina y se está vendiendo en Argentina, pues va pensado en un lector sudamericano que no entiende tantísimos tijuanismos que salpican este libro. Así es que bueno, la recomendación de la editora fue que hiciéramos este pequeño glosario de unas 5 páginas, que es un diccionario de tijuanismos pensado en el lector argentino para que lo entienda. A mí me sigue sorprendiendo mucho que mi libro más radicalmente tijuanense, mi libro más radicalmente regionalista, haya podido conquistar, haya podido llenarle el ojo a un jurado 100% sudamericano.
Es decir, Argentina es un país de cuentistas, es un país de una gran tradición de cuentistas, y que de pronto le llegues con un libro que está escrito en puro slang, en puro lenguaje de la calle tijuanera, pues como que dices, caray, parece como realmente que me tengo que pellizcar 2 veces, porque yo creo que hasta en la Ciudad de México me lo hubieran rechazado. Y sin embargo, pues los colegas porteños algo les llenó, les gustó. Entre los jueces estaba un viejo conocido de México que es Mempo Giardinelli, pero extraordinarios escritores argentinos como Ana María Schwab, como Carlos Gamerro, Jorge Laforgue y un puertorriqueño, Eduardo Ley. Total, que bueno, fuimos a recibir el premio, hicimos todo el trabajo de edición en un mes y posteriormente lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Me traje 40 ejemplares en una maleta, pagando sobrepeso en el aeropuerto de Ezeiza, son los que me tocaban por regalías. Y bueno, también dentro de las muchas cosas atípicas que tiene este libro, además de ser el primero cuyo nacimiento se da en un país extranjero diferente, en un país que no es México, o sea, la edición es argentina y es exclusivamente para Argentina. Bueno, también lo que se dio es que, bueno, entiendo que la venta y la firma del libro se suele dar al final de la presentación, pero en esta ocasión se dio al principio, llegué algunos minutos antes y bueno, pues resulta que se vendieron todos los libros que traía en unos cuantos minutos antes de empezar esta presentación, lo cual, bueno, pues lo único que puedo es prometerles a aquellos que no tienen todavía un ejemplar de Juglares del Bordo, que vamos a buscar. Yo estoy pensando que alguna de las librerías locales, ya sea Vianeta en Sor Juana o La Divina en el Día, puedan hablar con la Fundación del Libro y puedan traerse por acá un buen paquete para poderlo distribuir en Baja California. Realmente lo que traía era muy poco, se acabó en tiempo récord, me hubiera gustado poder traer más, pero yo les prometo que este verano Juglares del Bordo va a estar en Tijuana. Por lo que respecta a los cuentos, ya lo dijo todo Parra, su lectura fue de lo más profunda, así es que a mí me queda muy poco que agregar, salvo que en algunos casos los personajes son absolutamente reales y aparecen con su nombre real. El caso de la crónica del Cerro del Centinela realmente es una crónica de nota roja convertida en cuento, pero aparecen los nombres reales de los personajes, y lo único que hice diferente a lo que hubiera hecho como reportero fue usurpar los pensamientos de las personas, meterme a sus mentes, ver con sus ojos e inventar qué pensaron en sus últimos segundos de vida antes de que ese helicóptero se desplomara y estallara en llamas, como todos ustedes lo han visto en YouTube. También el personaje que cierra el cuento y que de una u otra forma le da nombre al libro, Juglar del Bordo, pues es un boxeador que todos ustedes conocen, que está al final de la Avenida Internacional y que se llama Pepe Nacho Tello, y que me permití, y no sé si se vale, a veces me siento un poco culpable, inventarle una historia, inventarle pensamientos, inventarle una mirada y tratar de imaginar cómo será el último día de su vida como boxeador, cómo será el día que se acabe el último diario impreso de Tijuana.